Buenas noches, hermanos, hermanas de la Iglesia Vida de las Flores. Vamos a compartir en esta hora la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Los primeros versículos, busquen ahí en sus Biblias, hermanos, por favor. Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Solamente vamos a leer hasta ahí, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre, en esta noche estamos reunidos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro bendito Salvador, bendito Cordero de Dios que tú enviaste para salvarnos. Y te damos gracias, Señor, porque en esta hora podemos estar reunidos en tu nombre, compartiendo tu palabra, así como hemos alabado tu nombre, Señor. Permite que en esta hora nuestro corazón sea edificado, Señor. Que tu bendición, Señor, sea sobre nosotros por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí, es una petición de los discípulos para que Jesús les enseñara a orar. Y solamente vamos a ver esa pequeña parte del inicio, donde dice: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hace unos días compartí acerca de esa primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nos ubica en nuestra posición con respecto a Dios. Somos criaturas, no en el sentido de creación, sino, como se dice, criaturas, niños pequeños, hijos pequeños también, dependientes, necesitados de sustento, de protección, de cuidados, de amor, de corrección también a veces. Y siempre dirigirnos a Dios de esa manera: Padre nuestro, es una gran bendición. Eso pone a Dios en el trono y lo separa por completo de cualquier otra cosa creada, porque la primera enseñanza de la Escritura, Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que existe deriva su existencia de Dios. Y Dios es antes de todas las cosas y sobre todas las cosas, y por Él todas las cosas fueron hechas, y por Él todas las cosas subsisten. Así es que Dios está sustentando su creación, pero es diferente de su creación, está muy por encima de su creación. Eso lo compartíamos hace unos días en un mensaje por la mañana, una reflexión pequeña, breve. Pero ahora vamos a ver esa segunda parte que dice: santificado sea tu nombre. Santificado quiere decir que el nombre de Dios esté separado en nuestro corazón, como lo está realmente en la realidad de todas las cosas. Apartado de todas las cosas, que nosotros tengamos el nombre de Dios siempre de esa manera. Y es una adoración a Dios. La primera cosa que se dice, aparte de dirigirnos a Dios, es: santificado sea tu nombre. Es una expresión de nuestro corazón, una expresión de lo que queremos y de lo que hacemos en ese momento en la oración con Dios.
que su nombre sea glorificado, que sea puesto por encima de todas las cosas. Y cuando vemos esta frase, santificado sea tu nombre, a mí en lo particular vienen dos pasajes a mi memoria. Uno de ellos es el Salmo 22, ese salmo que es por casi todos los que realmente creen en la palabra de Dios, se le llama el Salmo de la Cruz, porque es un salmo que habla con mucho detalle, donde él eh, pone eventos que solamente pueden aplicarse a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A ninguna otra persona se pueden aplicar esas cosas. Por ejemplo, habla de las burlas. Dicen, pues, sálvele Dios, puesto que en él se complacía, como era en la burla de todas las personas que estaban ahí, excepto una persona, que fue el ladrón que Jesús salvó en la hora misma de su muerte, y que él está allá en la presencia de Dios. Pero todos los demás decían eso. Luego habla de que horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Eso hicieron que Jesús, con todas las piezas de su ropa, las repartieron, y el manto, que no tenía costura, para no romperlo, dijeron, vamos a ponerlo a suertes. Se lo sortearon, se lo rifaron. Pero también habla de las palabras de Jesús, de la oración de Jesús, y a través de esas palabras, y algunas que no son expresadas en los evangelios, nosotros podemos ver lo que había en la mente y en el corazón de Jesús. Los modernistas, críticos, liberales dicen que no se puede aplicar de ninguna manera, que este salmo no es mesiánico, pero esas personas pues realmente no creen en nada. Creo que le preguntan a su mamá que si no los cambiaron en el hospital, porque ni siquiera creen que su mamá sea su mamá. Todo lo cuestionan, pero para nosotros, hermanos, que tenemos el testimonio del Espíritu y que amamos la Escritura, este es un salmo donde Jesús es visto en la cruz. Y algo que él hace allí en los primeros versículos, en el versículo 3, es expresar esto mismo que él expresa en la oración que está enseñando a sus discípulos y a nosotros. Dice, pero tú eres santo. Él está en una situación sumamente angustiosa, en un dolor increíblemente intenso, un sufrimiento que nosotros no podemos sondear. Pero a pesar de que en los primeros versículos él dice lo que sí se repite en los evangelios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi oración y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Está expresando ese sufrimiento y ese desamparo que él sufrió en la cruz, porque allí en la cruz él estaba llevando nuestros pecados. Y de hecho, él fue hecho pecado ahí en la cruz por nosotros. Era una situación que no podemos nosotros realmente entender. Pero lo que sí sabemos es que si Jesús nos dice a nosotros que le digamos al Padre cada vez que oremos, santificado sea tu nombre, no importa las circunstancias que estemos pasando. Porque a veces no es el deseo de nuestro corazón, no es la inclinación de nuestro corazón en ese momento. No sentimos ganas de alabar a Dios, de adorar a Dios. Pensamos que pues Él tiene la culpa de nuestras circunstancias. A veces estamos con esa disposición de nuestro corazón, con una queja, con una duda sobre Dios, sobre si Él está con nosotros o no está con nosotros. No sentimos ese impulso. Sin embargo, Jesús dice,
lo primero que tienen que hacer después de dirigirse a Dios como Padre, que ya en sí es una gran bendición, es decir, santificado sea tu nombre. Es decir, en Dios no hay nada, no hay injusticia, no hay despropósito, como dijo Job. Todo el tiempo Él tiene una intención de bien para nosotros, de bendición. Así dice en el Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre toda la creación. Entonces siempre nosotros tenemos que tener ese pensamiento. Y créanme que yo sí he experimentado esa situación. La dificultad para empezar a orar a veces es real. A veces yo cuando estoy orando, o digo que estoy orando, o estoy en un tiempo en el que lo he dedicado para orar, me doy cuenta que en lugar de orar estoy pensando. Y estoy haciendo planes y calculando cosas y recordando cosas. Pero siempre cuando nosotros oramos, dirigir nuestros pensamientos a Dios, a lo que es Dios, a que Él es bueno, a que Él es santo. Y quiero leerles ahí en Deuteronomio capítulo 32 unas palabras que pronuncia Moisés dirigiéndose hacia el pueblo, ya casi para él ser llevado a la presencia de Dios. Está ahí en los versículos 1 al 9. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Esto, esto podemos nosotros a veces tomarlo como una expresión que despliega esa frase de Jesús al enseñar el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Estas palabras: engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Qué estamos pasando, hermanos? Dificultades, escasez, problemas familiares, las cosas que estamos viendo ahorita, temores. Podemos decirle esto a Dios: tú eres la roca cuya obra es perfecta. Dice: porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Hermanos, somos hijos de Dios. Aquí está hablándole al pueblo de Israel. Muchas veces fue ingrato, rebelde, murmurador. Nosotros debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Expresar lo que dice aquí. Y esa parte final que dice: Él te escogió, tú eres su heredad. ¿Por qué es que nosotros podemos decirle a Dios Padre? Con verdad. Porque mucha gente que no le conoce dice: Dios es mi Padre. Pero nosotros verdaderamente podemos decir: hemos nacido de Dios. Él nos engendró por la palabra de verdad. ¿Por qué fue eso, hermanos? Bueno, fue por lo que Cristo hizo en la cruz. A este precio, llevando a Él nuestros pecados allí, estaba experimentando por nosotros la condenación que merecían nuestros hechos. Allí en el capítulo 53 del profeta Isaías, que es una, digamos,
Tiene el mismo tema que el Salmo 22, Cristo en la cruz. Hay una serie de palabras que se refieren a las cosas que nosotros hicimos como humanos, hechos y actitudes de nosotros pecadores. Miren, les voy a decir las que menciona ahí, algunas. Rebeliones, pecados, enemistad y odio hacia Dios, o sea, falta de paz con Dios. Cuando dice el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, porque nosotros no estábamos en paz con Dios. Todo lo contrario. Descarrío, nos descarriamos. Apartamiento. Esas son las cosas que nosotros hicimos. Y son las cosas por las que Jesús estaba en la cruz. Y luego vienen las cosas que nuestros hechos merecían. Eso es la razón, la fuente. Pero que la santidad de Dios y su actitud ante el pecado no puede ser otra más que ese pecado tenga un efecto en las personas que hemos pecado. Y entonces vienen las otras palabras: sufrimientos, castigo, enfermedades, dolores, azotes, heridas, abatimiento, aplastamiento, es decir, dice molido, fue por nuestros pecados, castigo, angustia, aflicción. Y fíjense que todas estas cosas están cruzadas, están intercambiadas, sustituidas unas por otras. Y eso es que Jesús estaba ahí en lugar de nosotros. Y todo ese sufrimiento que Él estaba llevando y que le fue realmente infligido por el Padre. Porque más adelante dice Isaías: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que decía Jesús? Tú eres santo. Tú habitas en las alabanzas de Israel. Es decir, tú eres la alabanza de Israel. Tú eres lo único que Israel puede alabar y adorar. Tú eres solamente digno. Solamente tú eres digno de esa alabanza. Entonces todas estas cosas están así, de esa manera, cruzadas. Lo nuestro fue suyo, para que lo suyo fuera nuestro. Y el profeta lo resume de manera maravillosa, como es toda la palabra de Dios, en un resumen. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Él enfermó para que nosotros sanáramos. Y fíjense que en la Biblia, ¿verdad? Esa palabra que usa Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, también es una expresión exactamente equivalente a eso: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la llaga aquí a la que Isaías se refiere a los estragos de la lepra en el cuerpo. O sea, en Israel no había enfermedad más excluyente que dejara a una persona fuera. Tenía que vivir fuera del campamento y tenía que ir gritando: inmundo, inmundo, y no podía vivir con el resto del pueblo. Esa llaga se refiere a esa lepra, y siempre la lepra en la escritura representa el pecado. Él fue el llagado. Ahí en Levítico capítulo 13 se menciona esa palabra, el llagado, el que tiene que estar fuera, el que es expulsado del pueblo y de la presencia de Dios. El llagado, el leproso, el inmundo. Ahora el profeta Isaías, en el primer capítulo, hace una descripción de eso, y lo despliega, lo desenvuelve. Ahí en el capítulo 1 del profeta Isaías, versículos 4 al 6, dice: oh gente pecadora. ¿Se dan cuenta? Vayan observando cómo estas mismas cosas que menciona aquí, calificativos o hechos o actitudes, acciones,
son las mismas que menciona ahí que yo les acabo de dar una lista en Isaías 53. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, como dice ahí, Él cargó el pecado que nos estaba agobiando a nosotros, lo cargó, lo quiso cargar sobre Jesús, el Padre Celestial. Pueblo cargado de pecados, generación de malignos, hijos depravados. Qué cosa tan terrible. Pero ¿qué dice Isaías? Esos malignos, una generación maligna, hijos depravados. ¿Qué pasó cuando Jesús puso su vida? Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, una descendencia santa, como nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Dejaron a Jehová, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Ahí está el castigo, de nuestra paz sobre él. Todavía os revelaréis nuestras rebeliones. Toda cabeza, y este resumen lo concentra, como dice en el capítulo 53, por su llaga. Él fue llagado. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, como un enfermo que tiene ese síntoma, cualquier otra enfermedad que produzca ese síntoma de descomposición de la carne del cuerpo, que la carne se corrompe, se pudre, se empieza a desprender. Si no está curada, si no está vendada, si no está suavizada con aceite, es una situación exactamente nauseabunda, ¿verdad? Un llagado. Jesús fue llagado por nosotros y ahí estaba en la cruz, con ese terrible sufrimiento causado por el pecado puesto sobre nosotros. Nuestro pecado puesto sobre él. Sin embargo, él que dice, tú eres santo, tú eres santo. Hermanos, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto cuando oramos. Santificado sea tu nombre. Quitar la vista de nosotros mismos. Eso que yo les comentaba hace rato de cuando en la oración estamos batallando. Yo lo digo por mi experiencia. No sé si ustedes lo pasen. Yo quisiera que no. O desearía que no. Pero sí es cierto que a veces tardamos en voltear nuestros ojos hacia Dios y estamos concentrados en nosotros mismos. Y si nosotros vemos esa ejemplo que Jesús dio del fariseo y el publicano, es exactamente lo que hacía el fariseo. O sea, él pensaba en sí mismo. Te doy gracias, Señor, porque hago esto, porque diezmo, porque no soy como los demás. Eso es voltear hacia nosotros mismos. ¿Y qué hace el publicano? Ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Tenemos que voltear siempre a nuestro Dios. Y ese es un recurso, hermanos, que en la oración funciona. Cuando nosotros dejamos de nuestras cosas, las que sean. A veces no son necesariamente cosas malas, son nuestros planes, nuestras preocupaciones, lo que estamos pensando hacer, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y estamos distraídos en la oración. Pero si nosotros volteamos nuestros ojos a Dios y empezamos a adorar a Dios, a reconocerle, a darle a Él la gloria que merece su nombre, inmediatamente eso es algo que quita los estorbos de la oración. Porque ya no estamos mirando hacia nosotros, en nosotros solamente
Hay a veces cuando es el mejor de los casos, buenas intenciones, pero la palabra de Dios nos dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él es el que conoce la voluntad de Dios para nosotros. Y hermanos, si algo, si algo hay, hermanos, en Dios para nosotros, es que todas las cosas buenas, todo lo que nos bendice, todo lo que suple nuestras carencias, todo lo que suple nuestra necesidad, está en Él. Y en nosotros siempre hay ese carácter con el cual nosotros tenemos que dirigirnos a Dios. Padre, ¿por qué? Porque somos desvalidos, necesitados. El otro, el otro pasaje que viene a mi mente cuando se usa esta frase del el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, está en la epístola del apóstol Pedro, en la primera carta, su primera carta, en el capítulo 3, donde está hablando del sufrimiento de los cristianos. Toda la carta habla mucho de ese tema, pero allí a partir del versículo 13 dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es una situación que podemos pasar. A veces somos disciplinados por Dios por cosas que no estamos haciendo bien, o pecados que estamos cometiendo, o distracción, o necedad, o porque, aunque no estemos haciendo algo necesariamente malo, sabemos que hay una voluntad específica de Dios para nuestra vida y no estamos obedeciendo. Hay una serie de situaciones por las cuales Dios puede permitir cosas que vengan a nuestra vida y que son como un castigo paterno, una disciplina para enseñarnos los caminos de Él, para tener, como dice en la epístola a los Hebreos, que al final la disciplina da un fruto apacible de justicia. Y esta disciplina es para que nosotros participemos de su santidad. Así dice la epístola a los Hebreos capítulo 12. Pero hay veces que aunque estemos haciendo lo bueno, aunque estemos sirviendo a Dios, podemos a veces padecer por causa de la justicia. Pero aquí nos dice que en ese caso seremos bienaventurados. Dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y viene esa palabra, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, aparte del sufrimiento, aparte de escasez, de oposición, y existiendo esas cosas en nuestra vida, y nosotros pensando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está viniendo esto? Si estoy sirviendo a Dios, creo que le estoy obedeciendo, trato con el corazón más dispuesto de analizar mi propia vida y ver si yo estoy fuera de los caminos de Dios o no estoy cumpliendo su voluntad, y no encuentro. Pero entonces puede venir a nuestro corazón ese pensamiento: pues Dios no es justo. Pero dice aquí: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nunca pensemos que Dios hace algo que no sea justo, que no sea santo. Él es santo. Santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Como dice ahí la porción que leímos de Deuteronomio: todos sus caminos son rectitud. En Él no hay mancha, en Él no hay nada torcido, no hay nada oscuro. De nosotros es la mancha. También dice ahí en el Salmo 77, cuando a veces vienen cosas a nuestra vida y tenemos esa tentación de pensar el mal acerca de Dios, porque lo pensamos, hermanos. Aquí el salmista lo expresa. Dice que
Él clamaba a Dios, Salmo 77, y no hallaba respuesta, los primeros dos versículos. Me acordaba de Dios, versículo 3, y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Era una aflicción que tenía, le causaba insomnio, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Su ánimo se había venido por los suelos. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y aquí vienen preguntas que nosotros a veces le hacemos a Dios. ¿Dios me ha desechado? ¿Ya no va a ser propicio conmigo? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Como si dijéramos, Dios canceló el bien para nosotros. Y todo lo que va a seguir de aquí en adelante en nuestro caminar es esto que ahorita estamos experimentando, esto que ahorita nos causa conflicto, aflicción, depresión, se llama ahora, ¿verdad? Mucho esta situación. Pero luego viene una reacción, y esta reacción es exactamente como la que tuvo Jesús en la cruz. Dice, enfermedad mía es esta. Dije, enfermedad mía es esta. Es reconocer que no estamos viendo la realidad de Dios. Las circunstancias nos hacen pensar, circunstancias que cambian, nos hacen pensar que Dios ha cambiado. Pero si algo nosotros tenemos que santificar, es lo que dice ahí, en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Y principalmente el nombre de nuestro Dios es Jehová. Él se ha revelado de muchas maneras y con muchos nombres, pero él se dice que es un nombre personal, su memorial para siempre. Así como se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Y eso quiere decir, yo soy el perfecto. Yo soy el poderoso. Yo soy el santo en grado infinito. Yo soy bueno en grado infinito. Yo soy amor en grado infinito. Yo soy misericordioso en grado infinito. Porque nosotros no somos hermanos, nosotros existimos, tenemos una existencia derivada de Dios y nosotros siempre estamos cambiando. Nosotros somos santificados, estamos siendo santificados, hemos sido santificados, pero todo eso viene de Dios. Pero Él es el que es santo y lo es santo en grado infinito, porque Él no puede mejorar. Como es perfecto en todo lo que Él es perfecto, está completo, es pura plenitud. No se está haciendo jamás más santo ni más bueno, porque eso quiere decir que le faltaría para ser perfecto en la bondad, para ser perfecto en la santidad. Pero le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y esa es la principal diferencia, o podríamos decir, de ahí surge todas las cosas por las cuales nosotros dependemos de Dios y somos criaturas menesterosas y necesitadas siempre. Nuestra vida es mudable, constantemente está cambiando de una circunstancia a otra, de un estado de ánimo a otro, de la fuerza de la juventud a la debilidad de la vejez, de la salud a la enfermedad, de la capacidad intelectual plena a la disminución de nuestras facultades, y siempre estamos cambiando. Pero nuestro Dios, hermanos, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. La enfermedad mía es esta, Dios no ha cambiado. Cuando nosotros estamos pasando por esas circunstancias tenemos que hacer lo que hizo el salmista. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, lo que Él ha hecho por nosotros en otro tiempo, Él lo hará. Y hace
hace un recuento aquí. Básicamente en los últimos versículos, el salmista recuerda cómo Dios sacó al pueblo de Israel, abriendo el mar rojo, con ese poder incomparable de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ahí en el Salmo 22? Él, él recordó, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué maravillosa enseñanza Jesús nos da aquí. Él que era sin falta, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, pero que se hizo hombre, que compartió con nosotros nuestras debilidades, pero que era un hombre perfecto. Sin embargo, él se vio sometido a este sufrimiento y echó mano de recursos que nosotros, de los cuales nosotros podemos echar mano, como esa fe, ¿verdad? Él es el sumador de la fe. Él se manifiesta aquí también como un hijo que depende de su padre. Ahí en el versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y sigue una descripción de esa... Hay cosas que aquí se conjugan como la burla, como el acoso y como el hecho de que Jesús fue hecho un espectáculo. Porque ahí en el versículo 16 y en adelante dice, perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y este salmo tiene un subtítulo que dice aquí en la Biblia, Ajelet Sahar, el músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Y esa palabra Ajelet Sahar es el corzo de la mañana, un siervo, pero un siervo que es perseguido. Y Jesús fue perseguido desde que nació. Herodes, ¿verdad?, lo quiso matar, luego Satanás le tentaba. La primera vez que predicó un sermón en su ciudad natal, en Nazaret, bueno, en la ciudad más bien donde vivía, donde se crió, Nazaret, quisieron despeñarlo y así constantemente estuvo acosado. Y él hablaba de una hora cuando él iba a hacer lo que vino a hacer, a salvarnos en la cruz. Y muchas veces se escapó porque él decía, no ha llegado mi hora. Pero cuando él fue apresado, él dijo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y entonces esa protección del Padre de que había gozado todo ese tiempo de acoso, ese corzo, ese siervo de la mañana, fue quitada esa protección y él empezó a ser objeto de todo lo que los hombres pudieron hacerle cuando lo tuvieron a su alcance, cuando ya no era ese tiempo cuando él decía, no ha llegado mi hora, sino que él dijo, Padre, ha llegado la hora para que tu Hijo sea glorificado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora él vino, él vino para salvarnos. ¿Y cómo es que Dios puede recibir a los rebeldes, a los descarriados, a los malvados, a esa generación maligna, a la gente cargada de pecado, a los burladores, a los escarnecedores, a los corrompidos, a los que estábamos con esa lepra de pecado sobre nuestra vida? ¿Cómo es que Él puede recibir a esta persona con una bienvenida? ¿Cómo es que nosotros podemos
y hemos podido por la fe en Cristo ser recibidos en la familia de Dios por esa obra de Cristo en la cruz, hermanos. Y ahí en ese momento él tuvo esa expresión, tú empero eres santo. Hermanos, santifiquemos a Dios en nuestro corazón. Siempre empecemos nuestra oración con esa adoración a Dios, ese reconocimiento de lo que Él es y con esa gratitud de lo que Dios nos ha dado. Siempre nos ha mantenido, siempre ha sustentado nuestra vida. Y entonces, hermanos, dirigiremos nuestra vista a Él. A veces, en un momento, hermanos, yo digo así, en un momento de lucidez, porque a veces no somos muy lúcidos, yo lo digo por mí, dejamos de lado todo, dejamos de lado nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestras cualidades, porque muchas veces estamos pensando en hacer las cosas de Dios con recursos nuestros. Pero viene esa lucidez y después de haber experimentado esa frustración, porque nosotros cuando estamos actuando nuestras fuerzas, inclusive en la oración, tenemos frustración, no conseguimos nada, no avanzamos nada, la distracción nos gana, la falta de fe, el pesimismo, la incredulidad, las dudas, la incertidumbre. Como dice la palabra de Dios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pensamos que si esto, que si lo otro, que si así, que si allá, y calculamos y decimos. Pero dice el consejo de Jehová permanecerá. Cuando nosotros dejamos que Dios sea el que intervenga, y una forma en que podemos permitir que Dios intervenga es poner nuestros ojos en Él y empezar a adorarle en la oración o en el momento en que estamos en la preocupación. A veces estamos en medio de nuestras actividades diarias y viene ese chispazo de lucidez, esa voz del Espíritu que nos dice: todos tus recursos están en Dios, tú no puedes nada. Separados de mí, como dijo Jesús, nada podéis hacer. Y entonces decimos: sí, Señor, y reconocemos y santificamos al Señor, santificamos su nombre, ese nombre yo soy, que se repite de tantas maneras y que es el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús quiere decir Jehová es salvación y Él es nuestro Salvador. Quisiera yo terminar con estas palabras de David, el salmista. El salmista David, y es una expresión final donde él quiere alabar a Dios por las bendiciones más grandes que recibió en su vida. Cuando Dios hizo un trato con él, en 2 Samuel capítulo 7, él dijo: me has tratado como un hombre excelente. Y yo no soy así, Señor. Y nosotros siempre podemos decirle a Dios: me has tratado como un hombre excelente, como una mujer excelente, como un joven excelente, porque Dios nos trata de esa manera bondadosa, llena de gracia. Y dice ahí en 2 Samuel capítulo 23, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel.
Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. ¿Cuál es la mayor gratitud o la bendición que David tiene como mayor de todas las que recibió? Y por eso está alabando a Dios, que Dios expresó por medio de su boca, el Espíritu Santo vino a él y por medio de su boca él dijo muchas profecías acerca de Jesús. En el libro de los Hechos aparecen muchas profecías de David y dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Dios me dio a mí un pacto, dice, y ordenó mi casa, me hizo una casa. No como realmente es mi casa para con Dios. Él me dijo que Él me iba a hacer casa y lo dio la promesa de un trono eterno. Pero lo que Él mejor esperaba, lo que era su expectativa, como dice acá, Él todavía no haga, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Él expresó con su boca por el Espíritu de Dios que Cristo iba a venir. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos expresar con nuestra boca a Jesús, hermanos? Jesús debe ser algo que sale de nuestra boca en adoración, su nombre, bendecir el nombre de Jesús, expresar nuestro amor por Él, nuestra adoración a Dios por el grande Salvador, el maravilloso Salvador que Dios nos ha dado. Volviendo aquí al Salmo 22, todo lo que Jesús estaba expresando en sufrimiento, pero en fe y diciendo, tú eres santo, en adoración a Dios aún allí en ese desamparo de la cruz. No termina ahí, porque después todo esto pasa y viene ese triunfo. En el versículo 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres la alabanza de Israel. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que venía la alabanza de Israel y entonces venía la presencia de Dios. Más bien quiere decir que por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios era bienhechora, porque la presencia de Dios era poderosa, porque la presencia de Dios era salvadora, porque la presencia de Dios abrió el mar rojo, porque venía como una nube, como una sombra, como una guía, como una protección, como victoria sobre sus enemigos, como sustento diario, como provisión. Entonces, eso es lo que dice. Tú eres la alabanza de Israel. Te alaban porque tú les das todo, porque tú eres el todo para ellos. Pero aquí dice en medio, y está hablando Jesús, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Esto, hermanos, es una, o está citado en Hebreos capítulo 2, donde habla de la identificación de Jesús con nosotros para sustituirnos en la cruz, para salvarnos, que dice que Él participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Pero antes habla de cómo Él padeció por nosotros
para cumplir el propósito de Dios, de llevar muchos hijos a la gloria para que nosotros le pudiéramos decir Padre, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, así como Jehová era la alabanza de Israel, Jesús debe ser nuestra alabanza. En medio de la congregación, hermanos, cuando nos reunimos, y ahorita mismo, aunque estemos separados, Jesús está en medio de nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros adorar a Dios? Yo creo que el apóstol Pedro, o ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que Jesús en medio de la congregación adora a Dios, alaba a Dios? En medio de la congregación te alabaré. Yo creo que el apóstol Pedro lo explica, hermanos, ahí en su primera carta. Nos lo hace más entendible. Capítulo 2 del apóstol Pedro, de la primera carta, versículo 4. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, acercándonos a él, piedra viva. Nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, es decir, alabanza a Dios, adoración a Dios. Dice aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, Él es la ofrenda que es aceptable a Dios. Cuando nosotros expresamos a Dios adoración, expresamos a Dios alabanza, es porque Cristo está en nuestra vida y porque Él ve a Cristo en nosotros y nos ve a nosotros a través de Cristo, y nuestra adoración lleva ese perfume aceptable a Dios. Como dice ahí, hermanos, en Efesios capítulo 3, habla del amor de Dios que puede llenar nuestra vida. Y en el versículo 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es eso que Pablo está pidiendo para nosotros? Dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y hermanos, aquí está, en el último versículo, esas palabras del Padre nuestro: santificad, santifiquemos su nombre santo, su nombre poderoso. A Él sea la gloria, así como Él habita, como Jesús le dijo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que nosotros, hermanos, como iglesia, Cristo reciba toda la gloria en cada reunión, en cada ocasión que nosotros doblemos nuestra rodilla, en cada ocasión que nosotros traigamos a la memoria el nombre de Dios, cuando vamos caminando, cuando vamos haciendo nuestras cosas, cuando vamos en el transporte, que Jesús llene nuestros corazones con esa fragancia y con esa adoración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito sea el Señor. Oremos, hermanos. Piense, hermanos, piense en este momento. Yo no sé si usted experimenta estas cosas, hermanos. Yo creo que sí.
No es algo que deberíamos desear. Siempre nuestra oración debería ser fluida, sin estorbos, pero muchas veces no es así, hermanos. Y debemos atender a esto que Jesús nos enseñó. Él es nuestro Padre, pero siempre debemos entrar con sus puertas con alabanza, con acción de gracias, con adoración, y que siempre empecemos nuestra oración poniendo nuestros ojos en Cristo, en esa salvación que Él logró a ese gran precio en la cruz, por la cual Dios nos ha dado la bienvenida en su familia y nos ha hecho nacer del Espíritu y de la palabra de Dios, y por la cual nosotros podemos decirle Padre, y que adoremos siempre a Dios por esa grande salvación, que le demos a Él todo el reconocimiento, siempre, siempre en nuestra oración. Y de nuestra oración se quitarán muchos estorbos, y la presencia de Dios vendrá a nuestra vida, el Espíritu Santo vendrá en nuestro auxilio para orar. Bendito Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esa enseñanza que tú nos diste, Señor, no solamente cuando tus discípulos te pidieron que les enseñaras a orar, Señor, sino que tú mismo, toda tu práctica, siempre te dirigías a Dios como Padre. Padre, yo sé que tú me oyes, pero solamente para que ellos crean, te he rogado. Y siempre, siempre dabas esa enseñanza, Señor, excepto en la cruz cuando tú dijiste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en esa hora, aún en esa hora, tú santificaste a Dios en tu corazón, Señor. Qué poco es lo que nosotros podemos experimentar, Señor, de sufrimientos, de escasez, de dificultades, de tristeza, de tantas cosas que son propias de nuestra condición humana, Señor, pero que tú llevaste todo eso en la cruz, no como cosas tuyas, Señor, sino ocupando nuestro lugar, esas tristezas, esa tribulación, esa angustia, esos dolores. Tú fuiste experimentado en quebranto, varón de dolores. Sin embargo, tú siempre santificaste a Dios en tu corazón. Gracias, Señor, te pedimos que tú nos enseñes estas cosas y que siempre tengamos en nuestros labios una palabra de alabanza, de adoración a ti, de reconocimiento, porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, Señor, de toda la gloria y toda la honra, Señor. Nosotros somos polvo, nosotros somos pequeños, somos menesterosos, somos extraviados, Señor, pero tú nos estás llevando, Señor, y nos has tomado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.